En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Oseas en el capítulo 11. Cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales, ofrecían incienso a los ídolos. Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándole mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Volverán a la tierra de Egipto. Asiria será su rey, ya que rehusaron convertirse. Se abatirá la espada sobre sus ciudades, aniquilará sus defensas, los devorará por culpa de sus decisiones. Mi pueblo está sujeto a apostasía. También claman hacia lo alto, pero el ídolo no puede salvarlos. ¿Cómo podría abandonarte Efraín, entregarte Israel? ¿Podría entregarte como a Admá, tratarte como a Zeboín? Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Palabra de Dios. Trono de la sabiduría, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase que llevábamos la última vez que nos hemos encontrado, habíamos comenzado nuestra reconstrucción del texto del profeta Oseas. Y en esa reconstrucción, a través de las preguntas y de otras cosas, pues habíamos llegado a ciertas ideas. Luego habíamos iniciado nuestra clase, como normalmente hemos hecho siempre, a través de una serie de puntos que nos han permitido acercarnos poco a poco a la realidad del profeta. Yo había dado como título para esta clase a Oseas y el esposo de Israel, y habíamos recorrido un poco la idea de los nombres, de la etimología o de la onomástica mejor, al respecto de lo que significa el nombre del profeta, y que de pronto hoy lo volveré a mencionar, sobre todo para quienes en la anterior clase no pudieron estar. E iniciamos con el primer punto, aquel de el profeta según su escrito. Voy a transmitir inmediatamente la presentación para que nos acompañe y podamos ver algunos elementos pues que están allí y que son importantes. Y habíamos, luego de introducirnos hacia ese punto, quedado en la idea del mapa. El mapa era lo último que habíamos visto, habíamos tratado de pensar las cosas a partir de la situación geopolítica del entonces siglo VIII, específicamente con el profeta Oseas. Le pido el favor a Alexander Hincapié si ya se puede ver la presentación. Sí, padre, ya se puede ver. Listo, gracias, hijo. Entonces habíamos trabajado al profeta y su escrito. Yo le recuerdo, sobre todo porque voy a responder a la pregunta que hizo Alexander al final, es lo siguiente. Casi nada sabemos acerca de la vida de este profeta. Esto es lo primero que tenemos que asegurarnos. El texto es menos autobiográfico. Y porque es menos autobiográfico, no podríamos determinar algo de su origen. Entonces nosotros podríamos pensar, en esto era lo que habíamos llegado en la última clase, a pensar de que el profeta, a diferencia de Amós, sea del norte. ¿Y por qué? Porque cuando estudiamos el aspecto geopolítico, es decir, la descripción de los lugares que hace en la obra, Oseas no menciona
al sur, ni siquiera a la capital Jerusalén. O sea, no está en su boca. Y esto es lo que ha llevado a que muchos autores estudiosos piensen de que Oseas no nació en el sur, sino que nace en el norte, que su origen, que sea oriundo del reino del norte. Y de hecho, nosotros habíamos mirado, digámoslo así, el mapa que compone esa época, que lo habíamos tratado de explicar un poco. Siempre Oseas nos está mencionando a nosotros los emplazamientos del norte, los lugares de culto, como les habíamos mencionado la vez pasada, Betel, Siquem, la misma Samaria, Betabén, etcétera, y los altosanos, o el santuario nacional que ya pues lo acabo de mencionar, Betel. Y en el sur solo pues venía mencionado Judá, pero habíamos dicho que quizás las menciones del sur, es decir, en este caso Judá, sean posteriores, cuando el profeta Oseas, en vista de la destrucción del norte, porque Asiria habría arrasado con el norte y habría deportado, parecería que Oseas, antes de que esto sucediese, la llegada de Asiria y la deportación, se hubiese desplazado a Judá, y allí en Judá habría quizás finalizado su profecía, u otro habría finalizado la profecía de Oseas. Y en ese contexto pues se habría de mencionar en el libro los emplazamientos del sur, pero que cuando decimos los emplazamientos pues hablamos meramente o genéricamente de Judá. Entonces, Judá prácticamente en el contexto es ignorado, como ustedes lo pueden ver aquí en el mapa. En el mapa tienen ustedes la imagen, que es bien interesante, de que todas las menciones de lugares están apiñadas hacia el norte. Vean acá, desde el norte del Mar Muerto, todos son emplazamientos del norte. Eso pues lo habíamos dicho en la lección pasada. Habíamos también llegado hacia un punto que es bien importante, y es este, que en la mención de los lugares que hace el profeta en su profecía aparecen lugares que ya no existen para la época, y lo habíamos dicho a propósito de lo que ven ustedes al sur, el Valle del Sidín, donde está esa Pentápolis, en donde existiría presumiblemente Sodoma y Gomorra, también Admá y Zebollín, que hablan más bien de una tradición histórica. De igual manera, algunos lugares que encontramos aquí en el norte también hablan de situaciones históricas, de lugares del pasado, que en el presente, pues sí se pueden rastrear, pues en el presente de Oseas, pero que ya no se llaman como se llaman en el presente de Oseas, y que de alguna manera, pues recuerdan, es la historia del pasado. La geopolítica, digámoslo así, o la situación geopolítica de Oseas no se queda solamente allí, porque por ejemplo él habla de Canaán, Canaán como lugar que creo que lo cita, sí, no creo, no, lo cita en el capítulo, en el capítulo 2, en el verso 8, pues habla de una realidad que ya no existía. Hay lugares donde existe la religión cananea, pero con nombres absolutamente diferentes. Recuerden que Canaán es una denominación antigua para lo que se encontraba situado, como mostraré acá en el mapa por si alguno lo duda, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, es decir, lo que nosotros llamamos Israel o Palestina. Entonces, es una denominación antigua que abarca toda esa franja, sirio, o sea, al norte está Siria, Fenicia, y que se baja por todo este creciente fértil. Bueno, el mapa no nos deja ver lo fértil de este creciente hacia el sur. Y el término Canaán, pues obedece prácticamente lo podíamos datar desde el año 3000 antes de Jesucristo. También los romanos conocían a esta franja como una franja cananea. Sin embargo, este nombre habría perdido su uso en el tiempo. Otros lugares que encontramos bien interesantes como los que quiero proponerles acá es el Valle de Acor. Bueno, aquí yo no lo he señalado en el mapa por una simple mención que es pasajera. Es difícil de ubicar el valle de Acor, porque es una llanura
que formaba parte de la tribu de Judá. O sea, cuando se habla de este valle, es eso que posiblemente se metió en tiempo después a lo que habría hecho el profeta. En todo caso, el valle de Acor, ¿qué tiene de importante? Lo vamos a ubicar acá, donde encontraríamos en esta parte norte del Mar Muerto a Jericó. ¿Por qué es importante, por ejemplo, dentro de la obra? ¿O qué valor tiene dentro de la obra? Dentro de la obra se nos menciona este valle en el capítulo 2, versículo 17. Si ustedes van a su texto allá, por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón, le entrego allí mismo sus viñedos y hago del valle de Acor una puerta de esperanza. Acor, como tal, el nombre significa dificultad. Y se le dio ese nombre, Acor, porque allí fue donde apedreó a Acán, donde se apedreó a Acán y a su casa. Recuerden que esto no lo narra el libro de Josué. Bueno, si no lo saben, pues en Josué hay un apedreamiento, un lapidamiento a Acán y a su familia. ¿Por qué? Porque robó y se escondió parte del botín de esa conquista que había sucedido en Jericó cuando fue conquistada Jericó. Y eso ocasionaría dificultades a Israel, porque recuerden que a Jericó se le debía pasar por el exterminio, entonces no se deberían quedar con alguna cosa que se pudiera sacar de allí. Y eso de hecho fue ocasión para que Israel fuese derrotado en Ai. Ustedes pueden leer esto en Josué capítulo 7. Entonces miren, es un lugar que ya no existe, pero un lugar que tiene un valor muy simbólico, porque el valle de Acor, es decir, el valle de la dificultad, el valle de la vergüenza, se convierte en lugar donde el viñedo de Israel también florece. ¿A qué punto quiero llegar yo con este tipo de descripción? Que la geografía que utiliza Oseas es diferente a la geografía o cómo la utiliza Amós, porque para Oseas es importante los lugares históricos, y yo explicaré por qué al final. Entonces, basta decir lo siguiente, que cuando Oseas describe cada uno de los lugares, no solo piensa en los de su actualidad, sino en lugares significativos en su historia. La pregunta que en todo caso nos estábamos haciendo hasta este momento era la siguiente, y propongo acá pasar hacia este punto. ¿Cuál? Era sobre el lugar del cual era oriundo el profeta. Quiero de hecho proponerles a ustedes una idea, y la idea es la siguiente, para que entendamos bien esto que yo estoy proponiendo acá. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Le pregunto a alguno si me quiere hacer la cortesía. Sí, padre. No se ha interrumpido la presentación, sigue donde está. Ahí está bien. Ok. Ok, lo que pasa es que yo experimento algunas dificultades mientras voy hablando, entonces a veces no sé. A ver, nosotros acabo de decir que los estudiosos creen que Oseas habría nacido en el norte porque solo menciona el norte o la mayoría de cosas son del norte. Sin embargo, yo creo que este argumento no termina por probar algo. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que hemos acabado de pasar por Amós, que había profetizado en Israel, pero que el mismo Amós nos dice que sus raíces están en el lado opuesto, en Judea, en Tecua, para ser más exactos, un poblado que queda a 17 o 18 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces yo me pregunto, humanamente hablando, ¿pasaría a conocer lo que ocurrió con Amós? Es decir, un profeta sacado del sur y llevado hacia el norte. Eso podría existir, porque de hecho volvería al sur porque la amenaza siria lo obliga a retirarse y a exiliarse en el sur, o porque realmente en el sur tendría su casa. Bueno, son cosas que no se pueden responder porque dentro de la obra no se nos dan a nosotros los elementos suficientes para hacerlo. En cambio, sí se nos dan citaciones, por ejemplo, de los distintos reyes que gobernaron el sur, cuando Oseas profetizaba
Recuerden que así comienza el texto. Vamos al primer texto, capítulo 1, versículo 1. Palabra del Señor Oseas, hijo de Beri, en los tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Si este profeta era del norte, ¿por qué primero mencionamos a los reyes de Judá y a los 4 reyes? Y en cambio, a Jeroboam II se le nombra al final y solo a Jeroboam, y me explico. Mientras que se nos cita 4 reyes que reinaron en Judá, solo se cita Jeroboam. Y si yo hago caso de la historia, como a continuación voy a explicar específicamente, pues entre Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, que son reyes de Judá, han pasado en el norte 6 reyes, sin contar a Jeroboam. Entonces la pregunta me la vuelvo a hacer espontánea. ¿Realmente este profeta era del norte, como dicen muchos estudiosos? Bueno, no lo sabemos. Pero en todo caso, este dato es simpático. Que en el norte o para el norte solo se cita a Jeroboam II, ignorando a los otros 6 que le siguieron en el gobierno. Entonces no podemos decir en consecuencia que el sur sea completamente ignorado, aunque algunos estudiosos opinan que las menciones que se hacen del sur, como ya lo he propuesto, son secundarias y posteriores a la obra original. En todo caso, estas lagunas dejan en desconocimiento la mayoría de datos biográficos del profeta, y por esto a nosotros se nos impone entender su obra, a la que le ha bastado, digámoslo decir poco del profeta Oseas. Ubiquémonos entonces en el reinado de Jeroboam, que es el que describe en el norte, y en el norte, que es la latitud a la que la profecía se dirige. Y de ese reinado de Jeroboam intentemos comprender algunas otras cosas. Como aparece en pantalla, veremos el primer rey que viene mencionado en la obra. Estas imágenes que yo estoy publicando de los reyes son interesantes porque pues obviamente son creaciones espontáneas, no son creaciones que puedan realmente reflejar a los quiénes de esas épocas. En el primer versículo de la profecía de Oseas, que es el único de carácter narrativo y prosaico, de resto nosotros tenemos es pura poesía, aunque en algunos momentos, por ejemplo en sus Biblias, puede aparecer que haya alguna narración, ya explicaré esto en su debido momento. Lo primero que aparece es que Oseas es hijo de un tal Beeri. ¿Quién sea este Beeri? No lo sabemos. Los textos bíblicos no nos dan noticias de este Beeri. A continuación se dice que profetizó contemporáneamente y poco después de Amós. Y no es que lo diga el texto, pero lo concluimos a partir de que él hable de Jeroboam, en este caso Jeroboam II, y que hable de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías. Entonces él habría predicado mientras Jeroboam era todavía rey en el norte. Recuerden que Jeroboam habría reinado 40 años según el dato bíblico, entre el 783 y el 743. Ustedes van a encontrar que esto no es aceptado por algunos estudiosos. Por ejemplo, por José Luis Sicre, que dice que no habría reinado 40 sino 30 años. Entonces las cosas cambiarían en esa cronología que él nos propone. Yo les propongo esta. Entonces ustedes saben que con las cuestiones de cronología que hay que tener mucha atención. Y que Jeroboam reinaba, pues eso nos lo dice a nosotros Oseas, y que al sur reinaba Osías, que también es conocido con otro nombre, Azarías. Osías y Azarías son el mismo personaje. ¿Cuándo reinaría Azarías? Azarías habría reinado entre el 781 y el 740, es decir, casi que al mismo tiempo que Jeroboam II, entre el 781 y el 740.
Esto es una cosa bien interesante porque nos ubica bien más o menos qué pasaba al norte, más o menos qué podría pasar al sur. Para los detalles entre lo que hicieron cada uno de ellos, basta que ustedes se dirijan al segundo libro de los Reyes. Sucede a este Azarías, o como lo llama el texto bíblico, ¿quién sucede a Osías? Lo sucede Jotán o Jotán, dependiendo cómo traduzcan las Biblias de ustedes, que habría reinado más o menos entre el año 740 y el año 736. Entonces miren el dato que es muy interesante, que Oseas habría recibido la palabra del Señor en el tiempo de Jeroboam al norte, pero también al sur. Entonces se extiende el periodo de su predicación, al menos Jotán reina hasta el 736, ya Jeroboam II al norte habría desaparecido, porque habíamos dicho que más o menos hasta el 743. Bueno, y no solo eso, también el texto nos dice que habría actuado mientras otro era rey, otro después de Jotán. Aquí tenemos, es una dinastía davídica prolongada, porque todos vienen de ese mismo cepo familiar del rey David. Aquí hay padres e hijos que se suceden en el trono. El siguiente rey del cual nos hacen nosotros narración, Oseas, es Acaz, que habría reinado posiblemente entre el 736 y el 716. Yo vuelvo a decir que esta cuestión de las dataciones es compleja para que no nos llevemos o para que no nos hagamos trampas. Es decir, no crean que ustedes se van a aprender 736 y 716. Algunos respirarán menos mal. Aquí habría que aprendernos muchas fechas porque hay muchas posibilidades según la historiografía que los estudiosos plantean. Yo propongo por el momento esta fecha. Ustedes ya la pueden rebatir cuando más adelante se hagan expertos. 736 a 716. Como ustedes ven, los reinados son, digámoslo así, muy prolongados. Duran en el tiempo, en los años. Luego sus reinados en el sur son más bien, entre comillas, tranquilos. Cosa diferente que pasa en el norte. Finalmente, el último de los reyes que se nos propone a nosotros en el texto bíblico de Oseas es Ezequías, un rey famoso porque tenido en cuenta como piadoso, y en algunas circunstancias se creería que este habría sido para algunos el Mesías tanto anhelado, tanto esperado. Ezequías habría reinado entre el año 716 y el año 687. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, la acción profética de Oseas, exactamente cuándo fue, si fue durante todos estos reinados o si no fue durante todos estos reinados. Por lo que el texto bíblico nos revela, aunque el texto bíblico hable de Ezequías, por las descripciones de los oráculos y de las diferentes situaciones de calamidades y de dramas que habría afrontado Israel, deberíamos ubicar la predicación del profeta un poco antes de la caída de Israel, o sea, más o menos en el año 721, que podría ser, que es también, recuerden que yo he jugado un poco con estas épocas, la caída de Israel es entre el 722 y 720, para evitar dar un dato preciso por diferentes circunstancias, lo diré más adelante. Quizás el profeta habría sido testigo de esta primera invasión asiria avasallando al norte y habría huido más o menos hacia el sur en el año 721. Eso es lo que nosotros podemos sacar del texto, de las descripciones que el profeta hace del Israel del entonces y de los castigos que se le vienen a Israel por causa de sus numerosas infidelidades. Padre, bueno, dime, hijo. Es decir, que él estaría en el reino del norte solo hasta Acaz, no llegaría a Ezequías. Exactamente, deberíamos decir eso, posiblemente, pero recuerden que en todo caso esto es hipotético, porque la obra no nos deja rastrear exactamente todo el procedimiento que haya hecho el profeta en el norte. Posiblemente estaría en el norte hasta esa fecha, si es verdad que huyó al sur, y si es verdad, porque esto implicaría que de pronto también él haya sido exiliado.
Entonces lo que pasó al sur es su obra, lo que se escribió, o lo que él escribió, o lo que otro escribió mientras lo seguía él como profeta, y ese habría llegado al sur. Bueno, mira, que todo se mete en el plano de lo hipotético. Yo diría que más o menos la acción profética por lo narrativo del texto, perdón, por lo que se narra, por lo que se cuenta en el texto, podría ocurrir entre el año 750 y el año 721, más o menos. Pero aún estas fechas son un dato de la probabilidad e improbabilidad, 750, año 721. Y voy a otro dato que de pronto nos ayuda un poquito a comprender más esta parte biográfica, si podemos decir así, del autor. Hola. Perdón, ya ahí que Freddy estaba preguntando, yo también quería hacer una pregunta, y es, padre, ¿qué relación tiene Isaías, el primer Isaías, cuando nos habla del Emanuel? Pues sí tiene relación, de los hijos pues del profeta cuando va a presentarse frente al rey Acaz y frente a su desconfianza en el Señor, frente a la amenaza que les viene encima, con Oseas, que nos presenta también la figura de ese padre que tiene un hijo y que es desconfiado también. Ajá. Sí, la pregunta tuya es muy interesante porque obviamente esto ya obedece más al ámbito de la teología bíblica, de relacionar textos y conceptos que permanecen entre uno y otros profetas. A ver, yo creo que no puedo responderla en su totalidad sin terminar de exponer este profeta. Entonces, así como la última pregunta que me hiciste, esta también va a quedar en suspenso. Pero una cosa sí puedo anotar por ahora. Dense cuenta que estamos en un profeta Amós y en otro profeta Oseas y en otro profeta Isaías que prácticamente son contemporáneos junto con Miqueas, uno sucediendo a los otros. Entonces, las obras pueden conocerse, el discurso profético puede conocerse, las imágenes incluso son comunes, pero en todo caso, los 4 profetas, aunque no nos interesa Isaías como objeto de estudio en este curso, hacen una lectura diferente, a veces parecida, de los acontecimientos. Lo de Isaías es un poco complejo de responder porque obedece a un estudio que podría llevarse varios tiempo. El hecho del personaje llamado Mesías en los primeros capítulos. Cuando decimos que en los primeros capítulos nos hablan a nosotros del mesianismo, parecería como una especie en algunos autores de anacronismo. Algunos piensan que habría que meter que habría esa primera parte de Isaías experimentado lo mismo que experimentó Amós y Oseas en su obra, es decir, un proceso de reactualización. O sea que ya en los primeros capítulos nosotros estamos viendo cosas escritas tiempo después. La cuestión es que es muy difícil datar las cosas, porque generalmente se dice que Isaías, al menos su primera parte, habría nacido en este contexto, la desaparición del reino del norte y su exilio. Y después la amplificación, digamos, del pueblo concentrado solamente en el sur. Y entonces ahí tendría sentido toda la profecía de Isaías y de un Mesías, es decir, de plantear una esperanza en un ámbito absolutamente oscuro y abrumador. Por el momento eso es lo que yo puedo responder, Alexander, porque no podría decir otra cosa, porque entonces me adelantaría y terminaría repitiendo lo que tengo para decirles después. Ok. No sé si al menos en este momento un poco se puede aclarar tu pregunta. Bueno, padre, seguimos esperando. Si al final yo no aclaro tu pregunta, basta que me lo hagas saber. Listo. Gracias, padre. Sí, claro que sí. Bien, otro dato que aparece dentro de la obra es el carácter ministerial de su profetismo. Y esto es muy importante porque esto sí forma parte de la biografía de él. Sabemos que es el Señor quien le confiere una misión concreta y está bien descrita a lo largo de la obra. Por ejemplo, la primera misión, porque es la palabra del Señor a Oseas, es aquella serie de actos simbólicos que revelarán cómo su misión no solo es el continuo uso de oráculos
y denuncias que, por ejemplo, ya veníamos acostumbrados en el profeta Amós, sino que es algo todavía más sorprendente, porque la actividad profética de Oseas es simbólica. Ya lo habíamos dicho en las lecciones anteriores. Y, por ejemplo, en estos primeros 3 capítulos consiste en la asunción o en el matrimonio con una o quizás 2 mujeres. Incluso de eso se duda. Algunos dicen que es una sola mujer y que se habría desposado con ella 2 veces. Otros dicen, u otros creemos, yo el de menos, porque pues yo soy el de menos en esto, en 2 mujeres. La primera sería una prostituta llamada Gomer o Gomer, como algunos dicen, que encontramos en el capítulo 1, versículos 2 al 9. B, despósate con una mujer ligada a la prostitución. Él fue y se desposó, nos dice el versículo 3, con Gomer, hija de Diblaim. Pero también aparece otra mujer, y me parece a mí que sea diferente, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5, que dice, ve otra vez y ama a una mujer amada por su amigo y adúltera. La mayoría se dividen en esto. Algunos dicen que la primera mujer era realmente la situación del profeta. Su mujer era una mujer, perdón, sí, su mujer era una mujer infiel que le había sido sorprendida en adulterio y el profeta la había decidido perdonar. Y estos mismos definen que la segunda, que aparece en el capítulo 3, sería simplemente el valor simbólico que Dios le pide al profeta. Es decir, que con la primera le había dicho que es la mujer real, vuelva donde ella para que se entienda el mensaje que quiere mandar a Israel. Yo creo que son 2 mujeres, aunque es una misma personificación, pero las 2 mujeres quieren acentuar caracteres diferentes, y explico. Es decir, lo que deviene realidad de vida para el profeta se convierte en un símbolo. O sea, el profeta sufre del adulterio de la mujer, de la infidelidad de la mujer, y eso sirve para poder hablar a Israel. O sea, la actividad profética simbólica de Oseas deviene el mensaje que el profeta debe comunicar. El símbolo describe el estatus del pueblo israelita. Entonces, una acción de la vida cotidiana, eso que es el desposarse, se llega a convertir en realidad de símbolo, realidad simbólica, con la cual se introduce el mensaje profético de Oseas, pero también con la cual se contiene el concepto esencial de la denuncia del profeta en el libro. O sea, no solo introduce, sino que contiene ya todo lo que el libro va a decir. Así Padre, como Oseas. Sí, Freddy. es decir, que la primera mujer es su realidad personal y la segunda es símbolo de Israel. Eso es lo que consideran algunos. Yo personalmente creo que el acto simbólico es doble. Y doble porque son 2 los mensajes para Israel. La primera es una mujer con la que se tiene hijos. La segunda es casarse con otra que es infiel. La primera ha sido adúltera porque pues es prostituta. O sea, tiene un pecado. La segunda no es que sea prostituta, es una mujer en matrimonio que adultera. O sea, son 2 mujeres, 2 maneras de la personificación que hablan de un mismo Israel. Eso es lo que yo creo personalmente. Eso es como yo lo defino. Ahora, puede que en unos años cambie la cosa, pero por ahora yo creo eso. Lo que tú acabas de decir es lo que muchos autores también, lo que algunos autores consideran. Yo no lo digo así, ¿por qué? Porque es que el texto no nos da espacio para tanto, para poder decir que la primera es la real y que la segunda es la figurada. Para mí son ambas una realidad, la realidad de un hombre que ha vivido la infidelidad, pero la realidad al mismo tiempo de la infidelidad, que es el mensaje concreto del libro, que piensa, que elabora los símbolos. El símbolo, por ejemplo, de la mujer prostituta y el símbolo de la mujer adúltera, para hablar de una misma cosa, que es esto. Que así como Oseas desposa a quien no es fiel, Dios ha desposado a Israel y no solo una vez, sino varias veces. Porque eso es lo que ha pasado con Dios e Israel. Esta no es la primera vez que Dios vuelve, digámoslo así, a prometer fidelidad a un pueblo que por mucho se ha pervertido. Padre, es decir, que lo que usted nos está queriendo decir, pues lo que usted interpreta es que hay una realidad personal de Oseas, Sí. que su esposa es infiel y que él la manifiesta
por medio de esos dos símbolos, el de la mujer prostituta y adúltera. Exactamente, sí. Con la que tiene hijos, con la otra también tiene, pues obviamente uno supone, tiene hijos, pero que la tiene que amar como la ama el Señor a Israel, porque así lo dice el capítulo 3. Si ustedes ven el versículo 1, dice, el Señor dijo, ve otra vez y ama a una mujer amada por un amigo, en la realidad del adulterio, como ama el Señor a los hijos de Israel. O sea, en pocas palabras, yo creo que la doble repetición en este texto, estamos hablando de los elementos biográficos del profeta. Entonces yo hablo de un cepo histórico, de una realidad histórica. El profeta ha vivido con una mujer adúltera, quizás no solamente con uno, sino con varios. Y de ahí esa concepción de prostitución. Quizás la mujer era una prostituta sagrada, como alguno piensa. O sea, que se dedicaba a un servicio amparado por la religiosidad que se practicaba en Israel. Ella era una prostituta sagrada a muy pesar de su esposo, el profeta Oseas. Pero mire que siempre estamos moviéndonos en los planos hipotéticos. Quizás debamos pensar así. Claro, porque entonces tendría mucha lógica y mucho sentido. Israel también se ha dedicado a la prostitución sagrada, como nos lo describe el mismo texto. Y entonces Dios decide casarse con la prostituta sagrada. En todo caso, en la historia, Dios ha desposado a Israel, cuya actuación de infidelidad a la alianza, pues bien puede esbozarse en esa personificación de mujer infiel, prostituta, adúltera. Y para ella es la denuncia divina que pretende su conversión, que pretende su amor y devolverla al estado de justicia. Yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero yo acabé de decir algo que no debe haber dicho. Las muchas veces en que en la historia Israel ha sido infiel a Dios. A ver, Oseas está hablando del momento presente o de todo lo que ha sucedido hasta su momento presente. Ahí ustedes se tienen que responder eso. Yo intentaré responderlo a lo largo de la lección, pero ustedes se tienen que responder. ¿La denuncia de Oseas es por lo que pasa en el presente o por todo lo que ha pasado hasta ese presente? Quiero entonces proponerles a ustedes una cosa que es bien significativa en todo caso en este profeta. ¿Qué es la cosa significativa? Y es la siguiente. Que el nombre hebreo de Oseas sea escrito, como ya lo hemos anunciado, con las mismas consonantes que denotan el concepto de salvación o de liberación, como ya lo decía yo en la primera clase. O sea, que las mismas consonantes del nombre de Oseas signifiquen victoria, liberación, salvación, y que luego en el Nuevo Testamento van a dar nombre al Hijo de Dios, es decir, a Jesús. Recuerden lo que significa Jesús. Es una acotación que no nos debe parecer en absoluto extraña. Estamos en los datos biográficos. ¿Por qué? Porque la profecía de Oseas da mucha importancia a los nombres y se juega con los sentidos que estos nombres comunican. Observemos, por ejemplo, los nombres que el profeta debe dar a sus hijos y con los cuales Dios revela las actitudes que él va a asumir, el Señor, con Israel. Eso lo encontramos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6. Ponle, voy a dejar a Jezreel porque tiene su propia problemática, pero me voy al verso 6. Ponle de nombre a la primera hija que tiene, no compadecía, Lo Ruhama, así se llama. Es una expresión muy fuerte porque Regem habla de la característica de Dios en este texto. El debate que Dios tiene que vivir consigo mismo, o me compadezco o no me compadezco. Pues el fruto con la primera mujer es Lo Ruhama, no compadecida. Y en el versículo 9 de este mismo capítulo primero aparece Lo Amí, un hijo, que será llamado no mi pueblo. Miren entonces que los nombres o que la onomástica realmente tienen un valor preponderante en esta obra. Entonces no dejemos de pensar
que el nombre de Oseas tenga también esa prelevancia, aunque digámoslo en palabras simples, pues el texto no nos lo garantiza o el texto pues no nos lo da a conocer, pues sí podríamos decir que aquí está sucediendo algo. ¿Qué es ese algo? Volvamos a esa primera imagen que tuvimos del nombre de Oseas, de Hoshea, que viene de ese verbo yashá, es decir, que habla de salvación, que habla de victoria, que habla de triunfo. ¿Qué se propone la profecía de Oseas? Es lógico que el nombre Oseas signifique salvación, pues es el profeta y su vida familiar la palabra símbolo. Porque miren, no es solamente que Dios le pide cásese, únase, despósese, sino que Dios hace del profeta símbolo. ¿Símbolo de qué? Del acontecimiento salvífico. El profeta es la palabra símbolo que el Señor ofrece para rescatar a Israel de su propia condición de infidelidad. Y así como en Amós, el primer paso para llevar al pueblo sobre este camino es que Israel reconozca su estatus pecaminoso, su ruptura continua de la alianza, pues lo mismo hace con Oseas. El matrimonio de Oseas ayuda a que Israel, o ayudaría a que Israel reconozca su estatus de pecado. En otras palabras, el símbolo del profeta llamado Oseas y de su matrimonio es la denuncia. Israel está ante un espejo. Y me pregunto, usando las palabras del profeta, ¿se dejará llevar al desierto para volver a ser el pueblo de Dios y Dios el esposo de Israel? Hay un elemento bien interesante. Lo encontramos en la estructura del libro. La estructura del libro indica la dinámica de infidelidad, fidelidad. Y se vuelve a repetir, infidelidad, fidelidad. De esta historia que se basa en el amor entre dos. Y aquí que les propongo a ustedes un segundo punto, que vamos a la panorámica del libro, que un poco pues ya la hemos descrito a partir de la lección pasada, cuando hacíamos toda esa primera parte del quiz, de las preguntas y demás. Vamos entonces a la panorámica del libro y démonos cuenta de algo que es una genialidad en esta obra, una genialidad, no una coincidencia, pero pues para mí se me vuelve genial. Son diversas las percepciones que dona la lectura de la obra de este profeta, que no las pregunto en ustedes porque un poco las intuimos con lo que ustedes dijeron la vez pasada. A nivel de contenido, el texto es prácticamente poético. Son algunos elementos que son narrativos. Los recursos de estilo en esta poesía a mí me parece que no son pobres, aunque a algún autor le parezca que sí. Y también tengo que decir, las imágenes, las metáforas también hacen mucha presencia y creo que enriquecen de manera muy fuerte los diversos mensajes que están contenidos aquí en la obra. Por ejemplo, piénsese en la sola concepción de Yahvé como esposo de Israel. Ya esto merece un muy buen discurso, merece muy buena explicación, porque en este contexto es algo muy singular. Para esta época de Oseas, en la que apenas están configurando los escritos bíblicos, tendríamos que decir que este es el primer texto en dar testimonio de esta concepción de Dios como esposo en las Sagradas Escrituras. Y que es luego de él, otros habrían explorado y desarrollado pues, los distintos efectos de esta imagen esponsalicia. No que en el ambiente de Oseas no haya existido esta imagen, puede que sí haya existido esta imagen. En el ambiente se decía, se sentía a Dios como el esposo de Israel, pues porque esto obedece a esa concepción de la alianza, que es el criterio fundamental que lleva a una imagen como esas, de que Dios sea esposo de Israel, porque como un esposo hace contrato con la esposa y si alguno incumple con el contrato, pues recibirá las consecuencias de irrumpir con el pacto, pues por analogía uno podría decir
de Dios y de Israel lo mismo, pero al menos desde el punto de vista escrito, esto es lo primero que tenemos del esponsalicio, o lo que se supone sería lo primero que se escribe del esponsalicio entre Dios y su pueblo Israel. Y esto es lo que lo hace bien interesante. Pero el esponsalicio, el matrimonio de Dios y el pueblo, la fidelidad y la infidelidad, no se percibe solo en esos 3 primeros capítulos del profeta. Se percibe y especialmente se ve, y con esto vamos a concluir la clase de hoy, en el contenido. Yo he propuesto esta estructura. Ustedes pueden, si quieren, hacer un pantallazo, una foto, como mejor lo quieran. Y la voy a describir pues velozmente porque ustedes ya han leído el texto y pues a nada sirve que yo me detenga en algunos aspectos sabiendo que ustedes ya lo leyeron. Hay un bloque narrativo y ese bloque narrativo particularmente yo lo encuentro en el capítulo 1, versículos 1 al 2. La primera acción simbólica, que es el matrimonio con hijos, yo lo he colocado en el bloque narrativo, pero realmente aquí hay una mezcla entre narración y poesía. ¿Qué es lo que es la narración? Cuando ustedes ven el versículo 2, el versículo 4, el versículo 6, son esos momentos en que el narrador introduce los que van a hablar. Pero cuando se habla, eso parece poesía. O sea, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 1 se dice, comienzo de lo que dijo el Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, he ahí la poesía. Ve, despósate con una mujer ligada a la prostitución, etcétera, etcétera. Pero cuando llego al verso 3 y al verso 4, me encuentro de nuevo un elemento prosaico, narrativo. Él fue y se desposó con Gomer, hija de Diblaim, que concibió a luz un hijo. El Señor le dijo, y ahí vuelve la poesía, ponle de nombre Israel, pues dentro de poco pediré cuentas. ¿Cómo lo pueden observar ustedes? Perdón que yo no lo haya descrito así, pero es que el cuadro se me estaba ampliando mucho y para poderlo presentar en una sola pantalla, pues tenía que sintetizar. ¿Cómo lo pueden observar? Generalmente las Biblias, las ediciones bíblicas hacen 2 cosas. Lo narrativo, como alguna vez creo que lo dijimos en esta clase, y si no me perdonan porque puede haber sido en otra clase con otros alumnos, lo narrativo se coloca de manera justificada, formato justificado, derecha a izquierda, todo derechito, y en cambio lo poético de una manera o centrada o justificado, pero a la izquierda. Así es como nuestras Biblias editan los textos. Entonces, lo justificado a ambos lados será lo narrativo, lo prosaico si se quiere, y lo que está justificado a la izquierda o lo centrado es lo poético. Ustedes pueden observar entonces en algunas Biblias, yo no sé en todas, me perdonarán porque yo no sé cuáles ediciones está manejando cada uno, ustedes pueden observar ese ejercicio y verán que el editor de las Biblias de ustedes propone, por ejemplo, más bloques narrativos de los que yo propongo. De resto, yo tengo una serie de bloques poéticos que me dan a mí para dividir el texto en 15 partes. Esto no debería suceder, pero sucede. Y digo por qué, con esto voy a concluir. Simplemente para mencionarlas, tenemos una sección oracular en el capítulo 2. Está el oráculo que yo llamo de la esperanza. El oráculo contra Israel como madre, en esa función siempre personificada de mujer, y la sentencia oracular, es decir, cómo concluyen estos oráculos, el tema del día. Para quien me estaba preguntando ahorita por el día, aquí hay no una cosa muy elaborada del día, pero sí el elemento. Creo que eras tú, Santiago Giraldo, o no, me equivoco, no me acuerdo ya bien. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto, allí se hace la mención del día, como en la expresión, aquel día del versículo 18, aquel día oráculo del Señor. Es día de cólera, pero al mismo tiempo no será día de cólera, como ustedes lo podremos escuchar en la próxima lectura que haremos al introducir esta clase. Luego viene el segundo mandato del Señor para el profeta, el de desposar a la mujer de adúltera. En la quinta parte son denuncias y sentencias contra Israel, varias. Es un material muy mezclado y muy extraño.
Primero sucede el litigio de Dios contra Israel, que es un tema muy importante que veremos al final, luego la denuncia de la idolatría y de la prostitución, la sentencia que esos pecados generan contra Israel y finalmente una nueva sentencia por el quebrantamiento de la justicia y el derecho, que son los pecados que galopan en este texto. O sea, no solo la idolatría, no solo de la infidelidad en el sentido de andar con otros amantes, sino también de la infidelidad al no conservar la ley en el corazón. Luego viene el reconocimiento y voluntad de Dios. Un texto bien interesante que es como intermediario entre los demás materiales. ¿Por qué? Porque este texto que está aquí dicho, me vuelvo a mi guarida hasta que expíen su falta y me busquen, hablan de un acontecimiento bien interesante, de un monólogo que Dios hace para sí. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, etcétera, etcétera. Vuelve, pareciera que a comenzar la profecía de Oseas, haciendo el memorial de los pecados de Israel, reenfatizando en este tema de la ruptura de la alianza, y allí se hace mención de los lugares de santuario. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues lo vemos en el capítulo 8 hasta el capítulo 9, el castigo y la hora. Para Santiago, vuelvo a decir Santiago, pero no sé si es él, en todo caso, si no es, hágase de cuenta. Para Santiago, el tema del día se especifica con otra mención o otra manera de utilizarlo, el tema de la hora. Hemos llegado ya al final, ya voy a ir concluyendo. El tema de la hora, que es otra manera de decir el día del Señor. Finalmente, nosotros tenemos de nuevo la reiteración de pecados. Miren que esto parece como un orden desordenado, porque hay esperanza, pero se vuelven a imputar los pecados. Y de hecho, miren que en el punto 10 se dice historia de los pecados de Israel e historia de Dios con Israel. Esto para tratar de responder a la pregunta que dejé en el apartado anterior. Oseas habla de los pecados actuales o de todos los pecados históricos hasta la actualidad. Pues el capítulo 11 responde. Finalmente tenemos un nuevo litigio de Dios con Israel, que ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 4, mírenlo acá, litigio de Dios contra Israel. De nuevo reaparece el pecado de la idolatría y su sentencia, se invita a la conversión como ya hace mucho rato se ha venido haciendo en el texto, y finalmente se vuelve porque no es la primera vez a anunciar la esperanza, y después aparece un texto que claramente no pertenece al corpus de la obra, un texto sapiencial que es el versículo 10 con el cual concluye el texto. ¿Qué decir? Concluyo. El libro de Oseas no nos ofrece la estructura más clara. Algunas partes, de hecho, no parecen formar parte del contenido general, como cuando se hace alusión a Judá, luego de una completa referencia a Israel. O sea, se habla de Israel todo el rato y después se pone el nombre de Judá, como para meterlo ahí, porque también a Judá hay que decirle esto. Sí cree, en su libro Introducción al Profetismo Bíblico, dice algo bien interesante. Dice que los últimos oráculos podemos fecharlos en el año 725. Y de Oseas dice, no sabemos si marchó a Judá después de la caída de Samaria o antes de que asediasen la ciudad. En cualquier caso, dice Sicre, su predicación fue pronto conocida en el reino del sur, ya que allí se hizo la redacción definitiva del libro. Y entonces, cuando se dice Judá, es como si el lector o el redactor final o el editor dijese, pues esto se dijo para Israel, pero también Judá debería escuchar esto. Y entonces escribe el nombre de Judá. Incluso el estado de conservación de esta obra no parece el mejor. Y esto es lo que hace que la traducción sea difícil y da la sensación de estar ante un material en desorden o un material incompleto. Observen ustedes, por ejemplo, que luego de declarar la culpabilidad de Israel y apenas se le ha dado una alternativa de esperanza, vuelve a reaparecer las nuevas imputaciones de culpabilidad.
Entonces, miren, estas razones hacen que uno difícilmente distinga una estructura por la cual todo el material se establezca ordenado, o al menos la línea que hilvanaba el material original de la obra, antes de que algún editor pues metiese la mano. Entonces, en virtud de esto, yo creo que es favorable, por tanto, acercarse al texto con una actitud sincrónica, analizarlo en su forma canónica. Y por consiguiente, yo he ofrecido esta estructura que, como se dijo para la de Amós, pues no agota las distintas posibilidades propuestas por los autores. La estructura funciona en su conjunto así como la ven en pantalla. En último término, se trataría de la acción de un redactor posterior que actualizaría la profecía para sus contemporáneos que viven en Judá, motivándolos a evitar estos errores del pasado. Aquí voy a concluir, pero realmente no he justificado una cosa que decía al principio. En este desorden yo encuentro una simpática coincidencia que coincide, perdón la redundancia, con el mensaje del libro. Y eso lo diré en la próxima clase.